es una ecuación diferencial muy sencilla. No sé si recuerdan los ejercicios que hicimos la vez pasada. En los ejercicios que hicimos la vez pasada, les dije que existía una única función cuya derivada se parece o es muy similar a ella misma. Y esa función es la función exponencial. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es derivando la función con respecto a t y es igual a una constante por la misma función p de t. Aquí no estoy haciendo dependencia a t, pero por obvias razones la función depende de t. Si se dan cuenta, en la derivada de la función que se llame población en el instante t con respecto al tiempo es igual a k por p. Entonces, este es un tipo de ecuación diferencial muy sencilla y que podemos solucionar simplemente integrando ambos términos de la ecuación. Es decir, yo integro el lado izquierdo, yo integro el lado derecho y ¿qué obtenemos? De un lado tenemos p de t y del otro lado tenemos, en este caso, una función que es la misma exponencial. ¿Está bien? Hasta el momento no vamos a meternos en solución. Quiero que entiendan qué es una ecuación diferencial. Profe, una ecuación, ya yo sé que es una ecuación, pero que incluye una función y las derivadas de esa función. Entonces ya sé que es una ecuación, sí, igualdad entre expresiones algebraicas. Pero si ya es una ecuación diferencial, incluye la derivada de una función. ¿Ok? Bueno, entonces, para la ecuación del ejemplo anterior, esta p de t que está de aquí es una solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Si se dan cuenta, y les dije en la clase pasada, cuando nosotros integramos, hasta ahora simplemente quiero que entiendan la notación. Más adelante vamos a hacer cómo se solucionan, qué solución ser, si va a ser una solución general, si va a ser una solución particular, si va a ser lo que se llama una solución singular. Hasta ahora no me interesa eso. Me interesa que sepan que es una ecuación diferencial, me interesa que sepan ese tipo. ¿Sí? Cuando solo incluyen derivadas ordinarias, se habla de una ecuación diferencial ordinaria. Cuando hay muchas variables y se habla de derivadas parciales, se conoce como una ecuación diferencial parcial. El curso está diseñado solo para ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque inicialmente me dijeron que ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, pero me enviaron el contenido y no vi nada de ecuaciones parciales por ahí. Pero el curso es muy bonito y seguimos adelante. Entonces, ahora tengo una ecuación diferencial. Ahorita les digo cómo qué es el orden de una ecuación diferencial. Y como estamos trabajando solo con ecuaciones ordinarias, se llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, como les dije al principio, es como un acertijo. ¿Qué es lo que yo quiero conocer? Una función, que en este caso es la que estoy señalando, una función que al reemplazarla en la ecuación lo que me dé es una identidad. ¿Ok? Lo que me dé es una identidad. Ahora no lo voy a hacer, pero entiendan que lo que es solución de una ecuación diferencial es una función que al tú reemplazarla en tu ecuación lo que obtienes es una identidad. ¿Ok? Es decir, si yo derivo esta función con respecto a t, lo que obtengo es una identidad. Cabe resaltar que esa constante que sale ahí, eso depende de la constante que sale de integración. ¿Ok? Entonces, eso define lo que se conoce como una familia uniparamétrica de soluciones y depende del parámetro C. Más adelante vamos a tener, y por eso les dije en la clase pasada, que esa constante C en la que esa constante C es, ok, pero sí bueno, no estaban entrando. Esa constante C que sale en la integración ahora sí va a tener sentido, y en particular ese tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones con condiciones iniciales. Es decir, además de que tener la ecuación diferencial, yo quiero que su solución pase por un punto en específico. ¿Ok? Ahora,
Si solo hay derivadas ordinarias, se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias. Si tengo, por ejemplo, no sé si ven la imagen, si tengo este tipo de ecuaciones donde hay muchas más variables, en el caso particular anterior solo teníamos como variable t. En este caso en particular tenemos variables tanto x como y u es la función, esta que estoy señalando aquí, este tipo de ecuaciones diferenciales se conoce como ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación que involucra una función y sus derivadas. Si solo hay derivadas ordinarias, se le conoce como ecuaciones diferenciales ordinarias. Si no me entienden en el sentido de que solo haya una sola variable. Si existen muchas variables, si existen derivadas parciales de la función, esa ecuación se conoce como ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ok? Entonces, seguimos con definición, que es el orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial es la derivada más alta que aparezca en la ecuación. Si ven aquí en la imagen, tengo ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, me voy con la primera, es una ecuación diferencial ordinaria, sí, porque no hay derivadas parciales. Recuerden que me devuelvo que este simbolito, cuando está, que parece como un 6 al revés, lo voy a decir así, me indica que son derivadas parciales. Cuando el símbolo es este que está aquí a la izquierda, se habla de ecuaciones ordinarias. Entonces, si se dan cuenta en la primera ecuación, independientemente de este cuadrado y de esta cuadrada, la mayor derivada que aparece en esta ecuación que estoy señalando, la mayor derivada es la tercera derivada. Como es la tercera derivada, entiendan que es una ecuación diferencial de tercer orden. Repito que es el orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial es la mayor, bueno, lo que dice aquí, la potencia más alta que aparezca en la ecuación. ¿De quién? De la derivada. No que la derivada esté elevado a 4, entonces se multiplica aquí y nos va a dar otro orden. No, aquí el orden no es 4, no. Yo fijo dentro de los símbolos que aparecen en derivada, la derivada de mayor orden, derivada de mayor. De esta está una ecuación de 0. Este segundo ejemplo, si se da este segundo ejemplo, si se da la derivada de segundo orden, entonces el orden de esta ecuación diferencial es 2. Aquí tenemos muchos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Se dan cuenta esta tercera, ¿cuál es la mayor potencia que aparece? Independientemente de este no que es tercera derivada, a menos que utilicemos otro tipo de notación, utilizando y vamos haciendo salvedades. ¿Ok? Independientemente de este 3, esto indica que a esta función, llámese y, llámese j, llámese lo que se llame, independientemente, esto no me está diciendo que la potencia es a la función la deriva una vez y se dan cuenta de esta ecuación que hizo aquí, estoy diciendo máxima potencia de la derivada que aparece o la derivada de la segunda derivada. Fíjense esta ecuación diferencial. ¿Quién? ¿Ok? Miren la ecuación. Ahora es cuarta ecuación, la que está aquí. Cuando aparece así en paréntesis, un numerito 5, 4, particular está acá en romanos, eso si quiere la guarda de la función. ¿Ok? Recuerden que no llega a la segunda, tercera y a la tercera, que cierra en numerito. Miren la diferencia. Aquí en el ejemplo anterior, este 3 indica que es hallo la primera derivada y la elevo al cubo. Este 4 en particular puede ser un numerito, pero si está encerrado
en paréntesis, eso sí me indica que es la derivada de ese orden. Hasta ahí hay preguntas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esta es derivada de cuarto orden? Esa es la notación que tú utilizas, ¿ok? Dígame para ver si tienen preguntas. La de Y, está elevado a la 4. La última que explicó. Ok, es simple notación. ¿Está bien? Cuando uno habla de derivadas de orden superior, una opción fácil es esta. Es decir, voy a dejar compartir, voy a compartir otra, ¿ok? Esperen un momentito, cuando salga. Me avisan. Ya se ve, profe. Gracias. Ok, mira, están viendo esto que acabo de escribir, ¿cierto? Ese de y sobre dx indica primera derivada de la función y, llámese y lo que quieran, ese símbolo me indica primera derivada. Cuando uno, que es la notación más usual, por ejemplo, quiere dar aquí derivada de la función respecto a x, uno hace esta notación, ¿ok? Uno hace esta notación. Todo, lo que pasa es que en notación, hay veces en ecuaciones diferenciales, no necesariamente la notación más usual, ¿ok? Cuando esto significa cuando es sobre cuando es rendida la variable x, esto es lo mismo, ¿ok? Esto es a lo que me refiero. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que tengan claro eso. Lo que pasa es que en ecuaciones se utiliza esa notación y cuando el exponente, voy a decirlo así, cuando el exponente está encerrado en paréntesis, eso significa la derivada de orden 5 de la función, ¿ok? Esto mismo es simplemente notación, esto no es lo mismo que esto. Esto que está aquí al lado derecho es pero cuando ustedes ven ecuaciones diferenciales, señaladas aquí, significa que de cada orden no se quedó claro. Pregunta ahí como X, los ejemplos están. Sí, aquí, equivoqué, fui yo. Vale. Ok, gracias. Pero cuando lo pone, lo del paréntesis, así nada de la ahora, ok. Ahora voy a ver un vean viendo aquí. Esta es la notación usual. Esta es la notación. No sé si les gusta el romano que se puede calcular cuando una derivada de orden de notación. A mí me gusta particular que anteriormente. Si van al bonito París, está de no tengo ejercicio y voy a diferencia para proceso. Solo aparece la derivada de la función una sola vez. La ecuación diferencial es 1. Aquí, por ejemplo, tenemos una ecuación diferencial ya no es una ecuación diferencial ordinaria, sino una ecuación diferencial en derivadas parciales, Si se dan cuenta, la derivada de mayor orden, independiente de la variable, es la segunda derivada. Y este último ejemplo, que sigue siendo una ecuación diferencial parcial, tenemos que la derivada de mayor orden es la derivada de orden 5. Es que con esta notación, digamos, es un poquito más sencillo, pero las dos notaciones se usan de manera indistinta, ¿ok? Entonces, voy a seguir con más o menos la notación para que vayamos entendiendo y ahorita vemos algunos ejemplos. Hay una notación compacta y es la que les voy a señalar aquí. Hay una notación compacta que se utiliza para simbolizar una ecuación diferencial, ¿ok? Eso no quiere decir que estas no valen, sí, todo lo contrario, estas son las que más se usan, estas que les mostré aquí arriba, pero en definición, para que uno entienda que una ecuación diferencial, digamos que es un tipo de función en donde ahora tengo x, que va a ser la primera variable como la variable independiente, va a ser y, la variable dependiente o la función, y esa ecuación depende de quién, de las derivadas de la función, ¿ok? Entonces, no se confundan, eso es simplemente notación.
Es decir, es una notación mucho más compacta que se utiliza y sobre todo para los teoremas. ¿Está bien? Entonces, esta notación que les estoy dando ahora aquí, no sé si las están viendo, esta que tiene F, esta notación que está aquí es para que entiendan que una ecuación diferencial tiene asociadas muchas cosas. En primer lugar, la variable independiente. Cuando estamos trabajando en ecuaciones diferenciales ordinarias, ojo, que es el caso. En segundo lugar, una función que depende de quién, depende de y, perdón, depende de x. Y estas que son las derivadas de quién, de la función. Ahora, ¿qué es una solución de una ecuación diferencial en un intervalo? Ahorita hablamos de soluciones globales, soluciones particulares y ese tipo de cosas. Para que me vayan entendiendo, una ecuación diferencial es, si yo en mi notación compacta que tengo aquí, meto la variable, meto la función de función f grande, f grande. Miren este ejemplo que les traigo aquí. Anteriormente les dije que Anteriormente, aquí les digo que esta es una ecuación diferencial, en este caso, una evaluación específica en un instante. ¿Es una ecuación diferencial? Sí, porque incluye una función sin hablamos de las diferencias, pero ¿qué función de una ecuación diferencial es? Agregarlas en una entidad, ¿ok? ¿Qué se dice? Solo hay derivadas ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Y parece se llama este tipo de diferencial. Hemos dicho luego una ecuación diferencial. Y viendo una ecuación diferencial con la que aparece y ecuación. ¿Okay? En la usual, no asusten ni se estresen por esa notación. Es un tipo de ecuaciones mucho más manejables. ¿Okay? Una ecuación diferencial, una función que satisface la ecuación. Una función que satisface la ecuación. ¿Okay? Entonces, lo que les voy a dar era esto. Aquí es la raya y sale del proceso de integración. C, si yo el valor de la RTC, tengo otra segunda diferencial. Esta acá me devuelvo esta de proporcionalidad y lo que me está diciendo es en un cambio específico hecho es año de población mucho. ¿Ok? Bueno, entonces es un poquito para que vean cuartiles otro. Profe, ¿a qué se refiere cuando usted dice identidad? Mira, más seno cuadrado igual a más coseno cuadrado de recibo 1. Quiero más seno cuadrado. Es decir, cuando para cuando uno reemplaza como solución diferencial, es una igualdad. Déjenles comparto allá. Y ahorita eso, ¿ok? Aquí está. Entonces, ¿cómo sé que esta función es solución de mi diferencial? Y, no sé si la noción. La llamo Y. Bueno, entonces, es 2. Regla de la cadena, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Okay. ¿Quién me calcula la segunda derivada? La segunda derivada de la función. ¿Qué daría la segunda derivada? 4 de Euler a la 2x. Ok. Entonces, la segunda derivada es 4. Bueno, gracias. Entonces, ahora vamos a hacer la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Cómo yo sé? Bueno, ¿cómo es esta función solución de la diferencial? La función se deriva. Se da que voy a empezar que aquí se deriva la segunda base. ¿Estamos de acuerdo? Estoy reemplazando la derivada. Me calcularon la segunda derivada. ¿Cuál es? Menos 5. La derivada. ¿Pero cuánto es la derivada? Tenerla aquí en paréntesis. ¿Están todos de acuerdo? Sí, bro. Y la última dice, esto, ¿ok? ¿Qué aquí en parte primera y qué repente en paréntesis? Esto que me dice la ecuación. Ahora cálculo. El cálculo, bueno, la voy a crear aquí otra vez. Aquí quedaría, porque 10. Quito de paréntesis. Y bueno, 6 quedaría todo. Y eso es lo que refiero como entidad. Cuando yo reemplacé aquí, me devolví. Cuando yo reemplacé aquí, no solo que es una idea, cero a quién hacer. No sé si acá refiero a idea o simplemente yo no tengo idea. Porque al final, si te da aquí,
Esta era la diferenciación. Esto que voy a señalar aquí era mi diferenciación. ¿Qué empezamos a hacer? A reemplazar lo que yo tenía como solución. Hasta ahora no he explicado cómo se haya solucionado la diferencia. Hasta ahora quiero que entiendan qué es una solución. ¿Okay? Entonces, el lado de cero y todo esto aquí. ¿Okay? ¿Cómo es lo que la función es solución? Voy a una vez, voy a llevarla por segunda vez y a reemplazar la diferencial por lo que yo hice aquí. Yo hice a cero. Eso al reemplazar la solución, la reemplazación que me quedó, cero. Efectivamente lo que queda es cero igual a cero. ¿Okay? Eso me refiero a mi identidad. ¿Okay? Pero no me entiendo como identidad en general. Es una satisfacción. En particular, por ejemplo, de serie. Y entonces, cuando yo aquí la operación alternativa del izquierdo, haga la operación alternativa, lo que va a es 7 veces mi función. No sé si quedó más claro. No, el término de la tiene, entiéndelo como una función que satisface la ecuación diferencial. ¿Okay? Una función que satisface la ecuación. Sí, porque yo lo veo literalmente como una identidad numérica. Usted lo que quiere decir, el izquierdo debe ser idéntico a la derecha. Exacto. Y si te das cuenta, esto es lo que es la identidad. Puede ser independientemente, puede ser cosas que siempre pueden tener funciones numéricas, funciones diferenciales, funciones logarítmicas, pero que quede claro que esa es función satisfacción diferente. Sí. Si por el contrario, no sé, hubiésemos metido en vez de 2x, hubiésemos metido, no sé, como 5 porque es a la x o algo diferente, o una función al lado, y el reemplazar la cosa diferente no queda cero, simplemente lo que puedo decir es no es solución de la diferencia. ¿Okay? Pero si todo lo contrario, yo a ver la derivada de un función y satisfacer la ecuación diferencial hasta la solución de la ecuación diferencial. Le repito, ahora les voy hay temas de existencia, si no lo vamos a tocar. Pero no necesariamente una ecuación diferencial tiene una solución única. Hay condiciones especiales de solución única. Ahora no nos interesa eso. Ahora lo que me interesa es que entiendan. Si leído en ejercicio, verifique que esto es solución de la ecuación diferencial. Tienen que hacer en lo que hice. Es derivar la función cuántas veces aparezca en la ecuación y reemplazar la ecuación con igualdad. Entonces, por ejemplo, ok, mira, vamos a hacer este que está aquí. Este que está aquí. ¿Cómo verifico que esta función es una ecuación diferencial? Pues la voy a copiar. Calculo, le voy a crear la variable porque es más fácil. Para no confundirlo. Y yo derivo esa función. Y yo derivo también esa función, voy a derivarla. Eso es lo que ahora, pues que aquí tengo. Y ahí no hay problema. ¿Te das cuenta? Ahí yo la función si yo la llamo x, lo que ustedes la quieran, ya eso es indistinto. Le voy a quitar aquí el mismo. Ahora, por ejemplo, mira, está aquí. Más adelante decimos como un problema de iniciales. Es decir, además de tener la solución de una función diferencial, lo que tener una función que satisface la condición y algo en cero medidos. Verifiquemos primero solución. ¿Okay? ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer aquí directo. Yo creo que todos pueden derivar de la función. Esta que les estoy señalando aquí, ¿cuál es la derivada de esta función que les estoy señalando aquí? No se ve la menos x. Ok. Es tan sencillo, pero no quiero que se pongan ahora, simplemente quiero que entiendan que la solución a una función ahora reemplazo quién son y al final se dan cuenta y no da cuenta. Esta no satisface la ecuación diferencial. Sí. Okay. Sí satisface la diferencial. Ahora bien, ¿qué está viendo aquí? Está viendo una solución específica. Y donde están en juego, donde están en juego, me está pidiendo una solución que satisface esta condición. Okay. Entonces, ¿qué me toca hacer? Ya con la solución, lo que quiero en particular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar en y igual 0, y igual 0 y verifico cuánto vale. Si y igual 0, entonces reemplazo 0, esto es 1, no sé, me 6, están diciendo que la función en 0 adquiere de 2. Entonces, en particular, por aquí, marquemos lo que es vale, va a ser la solución particular, copiar esto otra vez. Hasta ahora no creo que se pueda. Entonces, en particular, de aquí, una diferencial. Ahora que aprendo a explicar que es una solución. Hasta ahora no solucionado la diferencial, no. Hasta ahora que en esa solución, ¿cómo verifico que es solución de la función? Simplemente la ecuación, perdón, la función de la ecuación y veo que la satisface. Se da cuenta, esta es se da cuenta, según hicimos aquí, ¿qué hicimos? La solución, yo simplemente una solución de primero porque la derivada yo ¿cómo se solución? Reemplazo, particular, ¿qué hicimos? Aquí no simplemente la medida
derivé la función y si satisface cualquier de las x al cuadrado. Este ejemplo en particular, más adelante le voy a definición. Este ejemplo en particular es muy diferencial, pero se condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Yo quiero que solución que tengo aquí es 0 de qué? De 2. Me diga que la solución real es diferencial. Sí. Ahora, como me pidieron la condición inicial, esa condición adicional a la solución, que es la solución que tengo que ya sé solución sobre el plazo es 0. Esta solución es 0, esta solución. ¿El valor de quién? El valor de la constante. La constante que aparece, lo voy a verificar, no que aparece cuando estoy integrando. En particular, miren, ahora la solución es 0, 2, y el plazo es en 0. ¿Cuánto va a la función? Va a 2. ¿Ok? Bueno, ¿está todo bien? Sí. Ok, entonces, la otra cuestión es en el sentido de que aquí tenía una potencia diferencial a la ecuación geométrica. Esta es mi ecuación diferencial en la mitad. Voy a poner como por aquí. Esa es mi ecuación diferencial. Ahora vamos a variables esta es diferencial de variables separables. Más adelante me voy a adelantar. Ok, entonces quiero verificar que esto es siempre. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir con esa notación de aquí para que ustedes entiendan que la función hace de ser para ser variable dependiente y aquí variable independiente. Ustedes tienen que ok, no. Ok, no hay problema, era porque como la misma que iniciaron el 8, ¿verdad? Me imagino que todos iniciaron el 8. Y yo no inicié, no el curso, yo inicié, o sea, la asunción de realidad, y obviamente que entonces me va a dirección que y ya tenemos una bajo de esa manera. Entonces, es como va a ir recuperando cualquier cosa. ¿Y lo pueden temprano? O sea, que para acomodar el o sea, la tarde no. Después acomodamos cuando podemos recuperar, acomodamos y también hay lograr tanto se hace la seguida y que después haga opción de uso la precisión de todo. Entonces vaya acomodando, entonces más o menos acomodando si les aviso con tiempo. Otra saber si se se trabajar algo. Si ya conocen la universidad. O sea, entonces, en teoría, tendríamos clase. Entonces, para ir acomodando, si no tiene clase, si podríamos adelantar clase, adelantar no, morir clase. Vamos a dar función. ¿Cuál es la? Recuerden que aquí es regla de la que la derivada de la tangente izquierda. Para eso pretendía de dos funciones. De pronto no me explico. Esto de funciones y la regla de acá nos dice la externa, en este caso la tangente, evalúa en la interna y luego multiplícala por la derivada de la que la interna. ¿Ok? Si el por no va quedando, si no me entendieron, la idea es que aprendamos todo. Entonces, en la interna, toda la interna, yo la voy a colocar aquí adelante para que se funda con la derivada interna. Quizás por ahora. La constante da 0. Están todos en la derivada. Sí. Ok. En la ecuación vamos a reemplazar, yo voy a copiar aquí. Entonces, aquí que me queda esto que igual. Quiere que yo tenga y está bien más uno. ¿De acuerdo? Donde está el y ahora para que viene la realidad aquí se utiliza el grado más se convierte aquí al cuadrado de quién voy a colocar aquí de cuadrado igual a no eso como el 2 Sí, profe, se escucha. lo que dice repito aquí me dijeron que esto era solución me está dando la solución yo verifico que la solución que es una ecuación diferencial primero yo derivamos y voy a quitar la opción de la aceptado elevado y este que era también x más pero ya cuadrado está separado de x más entiéndalo bien que podamos modo comparado en el árbol que con paréntesis indicando pero el cuadrado es más cómo es esto este cuadrado era este cuadrado y todo está aquí dentro se convierte en simplemente separado de solución sí ahora tengo una condición inicial la condición es solución esa es mi condición esa es mi condición, esa es mi solución. ¿Cómo yo sé? Bueno, ahorita lo hacemos. ¿Qué me toca hacer? Reemplazar en esta ecuación en 0. Se reemplaza en 0, se reemplaza en 0, reemplaza aquí lo tiene, aquí por al final sé que todo debe dar cuánto. Eso que se feo, reemplazo en 0. ¿Qué me queda?
me queda tangente de quién, De C igual a 1. esto me queda tangente de C, la tangente de C igual a 1, ya saben cómo recupero con la función inversa, ¿ok? Es decir, con tangente a la menos 1, anteriormente teníamos escrito por acá, con tangente a la menos 1. Entonces, ¿quién es ese? Es igual a tangente a menos 1 de quién, de 1. ¿Okay? Si no estoy mal, 45 grados, lo podemos colocar en la otra notación. Y esta tangente a menos 1 y el valor de quién, de la cotangente, eso sería como pi cuarto, ¿cierto? Voy a escribirlo como pi cuarto. Un momentico. Pi cuartos. Bueno, hasta ahí hay dos de cómo cómo verificar la resolución y cómo verificar la constante C independientemente de cada problema. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería mi solución? Otra vez, ¿cuál sería? ¿Dónde está la solución? ¿Cuál sería la solución? Mi solución particular, más adelante vamos a ver, sería esta que está aquí. Reemplazo el valor de C por quién? Por pi cuartos. ¿Okay? Esta sería la solución particular. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, voy a seguir. Ahora les comparto el otro documento. Entonces creo que, bueno, no me contaron, pero quedó claro que lo que aprendí era que recocían o la diferencia, o sea, con una solución particular cuando las constantes adquieren ese rol específico. Bueno, entonces, por ejemplo, viene esta ecuación diferencial. Tengo y de x, ¿está bien otro documento antes, no? Sí, bro. Aquí tengo y de x, una función que depende del coseno y el seno, y tiene parámetros adicionales, tanto a como b. Y en este caso en particular, están calculando la primera derivada de la función, me están calculando la segunda derivada de la función, ¿ok? Me están calculando la segunda derivada de la función, me están haciendo un poquito más acotado, y están verificando que esta solución es solución de la siguiente ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? La segunda derivada más 9 veces y es igual a C. Esto define, anteriormente les dije, que esto define una familia paramétrica y depende de quién, de C. El parámetro depende de qué valor toma la constante. En los ejemplos que les di en particular, la constante C está bien específica para ese tipo de función. Aunque esta es una solución diferente, por ejemplo, una solución diferente a que nos dio con tangente, hay una que sí nos dio con exponencial, pero con las condiciones iniciales que dimos, sí fuimos capaces de determinar quién era el valor de C. Y me define una familia uniparamétrica, depende de C. Si yo vale C, tengo una solución diferente. Si se vale 1, si se vale 2, si se vale 3, son funciones diferentes. Más adelante hablamos, en la próxima clase hablamos de ese tipo de campo de variabilidad que se llama cuando se la constante. Ok, entonces este otro ejemplo nos está diciendo que podemos tener soluciones de una ecuación diferencial que dependa de un parámetro adicional, en este caso del parámetro A y del parámetro B. Aquí tienen calculada la primera derivada, la segunda derivada, y cuando intentemos verificar si esta función que está acá resuelve la ecuación diferencial, podemos tener que sí es solución de ecuación diferencial, pero si se dan cuenta ahora la solución depende de dos parámetros. Ahora, en la notación compacta que les dije inicialmente que no se asustara, en la notación compacta que si el canal que acabo de decir que lo voy grabando, pues tienen inconveniente seguir grabando y montando los videos en YouTube, no tengo ninguna manera de famoso. Ok, muchas gracias. Bueno, es el link, yo hasta me lo compartí para ver cómo se escucha, para verificar la condición. Miren, me voy al ejemplo, los dos ejemplos que dimos. Aquí teníamos una solución particular constante, vale 1. Si se quedaban soluciones de la forma C, la exponencial KD o menos KD. Esta es una solución particular, aquí la constante vale 1, porque se llaman soluciones particulares. Se dan cuenta, esta que señalo aquí, es una solución general, se llama solución general y define una familia paramétrica de solución, dependiendo del tenor si tengo una solución diferente. Ahora, ¿qué hicimos aquí? Si están viendo el otro documento, ¿verdad? El que hicimos ahorita con las cuentitas. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, si se dan cuenta, ahora dimos algo que se conoce como condición inicial. Y es decir, esta condición inicial va a especificar, miren, me va a especificar cuánto vale la constante. Miren la diferencia entre esta que verificamos que es solución y miren la diferencia entre esta. Aquí el valor de la constante específico. ¿Cuánto vale la constante? 2. Esta que estoy señalando aquí se conoce como una solución particular. Y esta que aquí se conoce como una solución general. Es decir, es una función que satisface la ecuación diferencial, pero depende de cuánto vale el parámetro. Ahora no tengo idea, solo cuántos iniciales sé que es una solución particular. Este último ejemplo que dimos aquí, un ejemplo de la tangente, aquí estaba como una solución general, no cuánto vale la constante. Nos dieron una condición inicial, En esa condición inicial fuimos capaces de determinar cuánto vale la constante, y fuimos capaces de dar una solución particular. ¿Okay? Ahora hablamos de solución general cuando la solución depende de un parámetro o de más de un parámetro, como les demostré con las funciones de los senos, o
cuando en las familias paramétricas, cuando satisface de una condición. ¿A qué ocurre? Por el otro punto. ¿Qué ocurre? Que puedo tener soluciones particulares, en el caso de tener soluciones generales, dependen de los parámetros, o puedo tener soluciones singulares. ¿Ok? Miren, ya veo el documento. Sí, señor. Buena pregunta. Esta ecuación que estoy señalando aquí es una ecuación diferencial de orden 20, gracias. Es una ecuación diferencial ordinaria, no hay derivadas parciales. Ahí se supone que el variable dependiente es x y la variable dependiente. Ahora me están dando, miren, tres soluciones. Hay condiciones específicas en las que la condición es única. ¿Okay? Por ejemplo, pero ahí, por lo general, una ecuación puede tener una solución o puede tener infinitas soluciones, depende de cuánto valor parámetros. ¿Okay? Entonces, cuando soluciones, verificamos que realmente es solución de una ecuación diferencial. Aquí no voy a hacer mucha, pero ya ustedes saben que más o menos lo que hay que hacer. Me dan Y1, me dan Y2 y me dan Y3. Si se dan cuenta, Y2 es cuál la constante se va al lado. Vuelvo a la pregunta. Y1 es C por X cuadrado. Y2 es menos X menos 1. Hago la pregunta. Cerca de Y2 va a ser Y1 y esa es la respuesta. ¿Cuánto debe valer 6? Menos 1. Okay. Entonces, lo que estamos dando cuenta es que Y2 es una solución particular. Es una solución particular. Es cuando se va ¿cuánto? Menos 1. Cuando se va ¿cuánto? Menos 1. Esta es la solución general, o depende de un parámetro. No es una solución particular porque es un valor específico de esa constante. Y ahorita vemos qué pasa con Y3. Ahora, ¿cómo digo que ya es una solución? Lo que ya hicimos. Derivo la función, C, y reemplazo mi ecuación diferencial. Al reemplazar Y1 derivado, la derivada de Y1 aquí nos daría C cuadrado menos X por la derivada que vale C, que vale D, menos el valor de la función. ¿Cuánto vale la función? C, X menos C cuadrado. Si se dan cuenta, este se va con este, y este cuadrado se va con este C cuadrado, y al final, eso es una ecuación diferencial. Sí. Satisface, o ahorita después hablamos del intervalo de división de una solución, pero entienda que ya estamos en función polinómica y solución en todos los reales. La solución es x o ¿Cómo? la solución c cuadrado o x. No, la solución es esta, Cx menos C cuadrado. No, me refiero de la parte de trabajo. O sea, cuando esta función y igual a 1, entonces de una diferencial tenemos, ¿cuánto tenemos? Ahí estamos evaluando. Mira, vuelvo y repito, este es Y1. Aquí donde tengo el mouse, este es Y1. Esta es mi acción diferencial. Yo voy a verificar que estas son soluciones. ¿Cómo hago esto? Ya derivé la función, aquí está, derivo la función. Ahora, ¿qué me toca hacer? Reemplazar tanto el valor de Y1 como el valor de su derivada en la ecuación para saber si es solución. ¿Sí? No sé qué es exactamente ahí, Ajá. pero esto es una duda. Se supone que este es x, no xc. ¿Qué función estás viendo aquí? Si yo veo puro CX. Esto. No hay problema. Es que aquí no hay problema. No te preocupes por esto. Eso si tú sabes que ellos conmutan. Es X por C, o que quiere indicar o C por X, aquí no hay problema. Sí, de pronto lo que tú dices, sí, la notación trata de tener las constantes al inicio, pero no hay ningún problema. Eso está aquí, sí, porque que es X por su derivada, ya arreglando simplemente, ¿ok? Pero esto conmuta. ¿Estamos de acuerdo? Listo, bro. Okay. Bueno, mira el caso particular ya para ellos. Mira, Y2 hacen lo mismo. Deriva la función, reemplaza la ecuación diferencial y satisface la ecuación diferencial. Si te das cuenta, se llama solución particular porque simplemente reemplazamos la constante por quién, por menos 1 y obtuvimos esto. ¿Okay? Ahora aquí esta Y3 satisface la ecuación diferencial. Aquí tenemos Y3. Si derivamos la función, ver que un cuarto es 2 baja, si la derivada simplemente daría X medio. Ahora reemplazamos en la ecuación, miren que aquí nos sirve. Aquí reemplazamos en la ecuación, aquí está la ecuación. Reemplazamos en la ecuación, aquí la derivada elevado al cuadrado, aquí tengo la primera derivada, menos x, aquí la primera derivada, y aquí el valor de función que sabemos que es x al cuadrado más x al cuadrado sobre 4, y al final satisface la ecuación diferencial, ustedes terminan de hacer la cuenta. Pero ¿qué ocurre? También es una solución, más allá del intervalo de solución, es una ecuación diferencial, perdón, es una función que está definida para todos los reales si se hace la ecuación diferencial, pero esta tercera solución no es un caso particular de Y1. ¿Okay? Es decir, ¿a qué me refiero? No es un caso particular, simplemente reemplazando una constante para obtener Y3. ¿Okay? Entonces, este tipo de ecuaciones que no vienen de las soluciones generales se llaman soluciones singulares. Es decir, son soluciones que no puedo obtener más de una solución general. Bueno, mi preguntas hasta ahí ya los dejo para que descansen un poco. ¿Preguntas? Lo que le queda. El examen, las primeras notas están del 26 al 30 de abril. Entonces yo soy el primero a 23, creo que no fui 23 de abril, entonces para que tengo eso en cuenta. Entonces para yo tener examen justo en la semana que nos calificamos y el primero. La idea es que entreguemos una vida encima de yo la había dejado que para que practique, incluso en arte de Interweb, pero la idea es que dejar eso como una semana antes del examen, hacer como un consolidado de ejercicio que él sirva para el examen. Ese sea rentable, ese sea agradable y sirva para el examen. 23 todo taller lo que me prepare para que no se salen uno a otro para el máximo. Si no queda justo, si uno queda sin pareja, si podemos
la posición del CEO, que se falle, seguro. Entonces, tentativa, fijé la fecha para este de abril, la evaluación del corte. ¿Okay? Le voy a enviar ahorita la noche, les envío el documento que tengo ahí. El otro que edito, puedo PDF, porque ahí se graba mi cara, pero cuando yo compilo ese pequeño lo que se lo envía, cosas que vamos a estar ahí juntas. Entonces, el reto ahorita dice la primera evaluación. La idea es tener un contenido de ejercicio de esa fecha que les sirva para el examen. Después que quedamos el mecanismo examen. de esos exámenes se va a hacer, o sea, los envía por mail. Mira, institucional, pues esas opciones, pues quiero si ya me habilitan a que seguro que soy estudiar todo, por ejemplo, casi he pensado, si yo con nada no hay nada de hablar y si es un claro por ahí el documento, ¿ok? Y sobre todo esas 3 horas para que tengan tiempo suficiente, ¿está bien? No sé si quedó clara, Kimberly. Bueno, ¿nadie tiene preguntas? No, profe. Bueno, un gusto. Por favor, sí, no se traguen todos. Si me toca volver a explicar, adelante. Se cuidan. Nos vemos el viernes, ¿ok? Yo les envío el link. Entonces quedamos aquí por Meet, que es mucho más fácil la conversación y el joven nos hace el gran favor de grabar la clase. Se cuidan, hasta luego.